Muy bien, hoy estamos enfrentando una crisis y esta semana la vimos, una crisis fuerte, una crisis, por decirlo algo, en este país casi sin precedentes. ¿Han habido manifestaciones? Sí, pero nada como estas que se sintió a nivel país, hasta el punto de que la violencia y hasta el punto de que lastimosamente hay familias enlutadas a razón de no saber resolver los conflictos, porque conflictos hay o no. Entonces mi tema es ¿cómo podemos resolver los conflictos? ¿Cómo vamos a resolver los conflictos? ¿Cómo cree usted? Muchos dirán dialogando, pero lo que se vio esta semana no fue un diálogo, se fueron a lo que llamamos a las vías de hecho, y pues eso nos preocupa. Y en base a eso, como pastores, como cristianos, creo que nos une el hecho de orar al Señor porque esta situación pase y Dios bendiga nuestra Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Dios guarde nuestra Colombia. Entonces, nuestro tema, ¿cómo podemos resolver conflictos? ¿Quién no ha tenido conflictos? Todos hemos tenido conflictos. Generalmente los conflictos llevan a un punto fuerte. Algunos se resuelven bien, otros terminan en desastres, en desgracias, como lo que hemos podido observar. Pero en la palabra nos habla y nos dice, nos dirige y nos dice, ¿cómo podemos resolver nosotros los conflictos? Y nos da las razones por qué surgen los conflictos. Porque los conflictos, esto que pasó no es fruto de un momento a otro porque quisieron. Hay algo que en el corazón está en ese tipo de personas. Algo en el corazón hizo que esto estallara, ¿cierto? Claro, hay razones. Porque nosotros como seres humanos no nos gusta la injusticia. Y al que no le gusta la injusticia, pues levanta su voz y dice, esto no es justo. Pero hay formas de protestar y de decir qué es justo y qué es injusto. Hay formas. ¿Quién no ha tenido conflictos entre esposos? Todos hemos tenido conflictos en diferentes puntos de vista, porque usted tiene un punto de vista y yo tengo otro punto de vista, pero todos podemos llegar a un acuerdo. Usted piensa distinto, respetamos eso. Usted también respeta lo que yo pienso, pero todos tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Quién le gustan los conflictos? ¿Usted disfruta los conflictos? Yo creo que no, que diga usted, ay, qué bendición, estoy peleado con mi señora. Ay, qué bendición, qué rico es estar peleado. Yo creo que ninguno disfruta de los conflictos. Lo mejor, lo que puede suceder es que nosotros debemos aprender a superar los conflictos. Vamos a la palabra, porque la palabra es la que nos indica y nos va a enseñar en esta mañana cómo nosotros podemos resolver o podemos solucionar nuestros conflictos. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, verso 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La verdad es que vivimos en un país en donde hace más de 60 años se levantó un conflicto que fue el conflicto armado. Y ese conflicto, a pesar de que hace unos años atrás se hizo algo que se llama Tratado de Paz, no se ha solucionado. Por ende, todas las generaciones de ese tiempo vivimos cobijados por medio de un conflicto que no lo buscamos nosotros, que allí apareció por diferentes desacuerdos políticos y de pensamientos.
Y cuando se oye hablar de esos conflictos, se oye de guerra. La solución es la guerra. Y cuántas muertes y cuántas cosas han sucedido que se hubieran podido evitar si no se hubiera llegado a un verdadero consenso y a un verdadero diálogo de paz, como lo que se dice. Porque la realidad que dice la palabra es que Dios es el único que nos puede dar paz, y la paz que el Señor Jesús da, no la da el hombre, la da el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces esa es la razón por la cual los conflictos no han llegado a un feliz término. Aquí la palabra nos muestra algo pues especial, que aquí en la carta a Santiago empieza hablando y diciendo de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos. Este conflicto que sucedió, esto que pasó, esto no viene porque se les ocurrió, ¿cierto? Esto ya viene escalando, ya viene porque vinieron algunas circunstancias que ya se llenó la copa. Y mire, hay gente que tiene razón. Hay situaciones que son realmente injustas, pero la manera como se ha manifestado no es la correcta, tanto de las autoridades como los que se manifiestan. Pero hay autoridades que han sido sabias y han sabido dirigir los conflictos, como hay personas que han sido sabias y han podido dirimir un poquitico los conflictos, ¿cierto? Pero aquí la realidad es que ¿de dónde viene el conflicto? ¿De dónde cree usted que viene el conflicto? Eso viene del presidente ese que colocamos. No, eso viene por culpa de esa gente alzada en armas que nos odian. Y uno pensaría que el conflicto viene de allá, cuando la palabra nos habla que el conflicto viene de acá, de lo que hay en el corazón, porque de lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Ahora, la guerra es establecida aún en las redes sociales, en donde se bota cualquier palabra y enciende los ánimos. Hace poco salió la noticia, el alcalde dando un anuncio, y yo me puse a mirar todos los comentarios. Uy, Dios mío, unos comentarios incendiarios, unos comentarios pero fuertísimos. No es fácil ser una autoridad en un lugar donde hay diferentes personas con unos corazones dañados y llenos de odio. No es fácil. ¿A quién le gustaría ser el alcalde de este lugar en medio de esta crisis? De pronto José dirá, no, gracias, eso no me pongan a mí. Muy difícil en estos tiempos. Por favor. Ahora, ¿qué deja un mal conflicto? Mire, el mal conflicto en este tiempo, esto que sucedió, mire, nos dejó fue pobreza, y a eso añadámosle hambre. ¿Sí o no? Porque es paradójico. La gente que estaba peleando era por la reforma tributaria, que no, y mire, ahora lo que hicieron fue encarecer más las cosas, quedaron peor que antes, y ahora está todo costoso. Eso fue lo que dejó el mal conflicto en el país. ¿Qué más dejó un mal conflicto? Dolor. Porque cuántas personas están llorando sus muertos por estos paros. Ahorita mismo hay dolor por esa familia de ese joven allí en Madrid. Ese joven barbadito, un tal Lucas, murió. ¿Qué dejó? ¿De qué sirvió el conflicto? Para dejar dolor. Masacres. ¿Qué más deja? Desplazados. Qué triste es eso. Pero muchas cosas pueden suceder cuando no hay un buen conflicto, cuando no hay un conflicto que se pueda desarrollar dentro de las normas, dentro de lo normal. ¿Cierto que sí? El apóstol que se escribe allí en la carta a Santiago, nos habla acerca de que nosotros podemos superar los conflictos, y nos plantea dos situaciones sencillas que podemos nosotros tener para resolver nuestros conflictos.
Pero ¿qué clases de conflictos hay? Ya los dijimos, ¿no? Conflictos familiares, conflictos a nivel deportivo. ¿Cuántos saben de que hay conflictos a nivel deportivo? Si yo me coloco una camiseta de Santa Fe, un ejemplo, no es que sea hincha de Santa Fe, pero hay gente que le forma problema, y dígame si hasta gente no ha muerto por ponerse una camiseta de un equipo XY. ¿Hasta dónde llega el conflicto? La solución es matarlo. Terrible. A nivel laboral, etcétera. Sigamos, por favor. Bien. Si algo en este país tenemos una fama de peleoneros, eso no sucede aquí en Cajicá, somos muy pacíficos. Pero hermano, aquí en Colombia, la fama de los colombianos es que peleoneros. Dos cosas que podemos nosotros aprender a solucionar nuestras dificultades. La primera, ¿cuál sería la primera? Debemos nosotros saber por qué tenemos conflictos. Debemos saber cuál es el conflicto. Ahorita mismo, los periodistas le preguntan a los jóvenes, ¿usted por qué está peleando? Y ni siquiera saben por qué están peleando. ¿Sí o no? Ni siquiera saben. Aquí nosotros debemos identificar por qué el conflicto, y el conflicto no es tanto por la gente, el conflicto surge de nosotros. El apóstol Pablo, en la carta a Santiago se habla y dice, los conflictos luego no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. La razón por la cual existen peleas es por lo que hay en el corazón, como lo dije anteriormente. Mire, hay envidia. ¿En dónde sale la envidia? Mire lo que dice ahí. Si sientes envidia de lo que hago, de lo que tengo, haz lo que yo hago. Trabaja. Hay que ser, hermano, una persona llena de ira, de odio, para hacer los desmanes que ocurrieron en todo este tiempo. Hay que ser una persona llena de resentimiento. Porque eso es que, ¿en qué cabeza le cabe dañar las cosas que es de nosotros mismos? ¿En qué cabeza cabe que una persona se pare allí a hacerle daño a los otros, que es que en favor de nosotros? Yo no le veo eso razón. Por lo tanto, ¿qué se puede ver en ese tipo de personas? Ira, odio, amenaza, porque en algún momento alguien le trató de conciliar y decirle, déjenos pasar, que el que pase lo matamos. Uy, terrible. Entonces, todo lo que sucede está ¿en dónde? En lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Ira, venganza, odio. Por las redes sociales, ¿cómo se vota eso? La ira, el odio, la venganza. Acabemos, sigamos con el paro, porque yo estuve escuchando comentarios, sigamos con el paro, eso tenemos que hacer, como si con eso el gobierno perdiera. Los que perdemos a veces somos los que nada tenemos que ver. Entonces, esa no es la manera de desarrollar un conflicto. ¿Cómo podemos saber que hay un conflicto? Porque el conflicto no está en los demás, el conflicto está aquí en el corazón. Todo lo que la persona habla es lo que está en el corazón, lo que la persona tiene en el corazón. Si tiene odio, va a escupir eso. Si tiene venganza, va a hacerlo y va a tratar de envenenar a la gente con esos comentarios. Por lo tanto, que Dios nos guarde e identifiquemos, hermanos. La verdad es que en medio de estos conflictos y en todo lo que a veces sucede, es que las personas que gustan de los conflictos es porque en ellos hay orgullo. ¿Qué hay? Orgullo. Y el orgullo es la parte más fuerte para iniciar un conflicto. El orgullo. El orgullo. Una persona orgullosa es la que más pelea. Una persona humilde no peleará. El orgulloso siempre querrá tener razón. Porque nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. El orgulloso siempre vive para agradarse a él, siempre tener la razón.
En cambio, aquel que es humilde siempre buscará a Dios. La palabra dice que Él recibe al humilde de corazón, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Es así o no es así? Lo mira de lejos. Entonces, mis amados hermanos, es mejor vivir una vida para agradar a Dios y no una vida para agradarnos a nosotros. Porque hay gente que dice, no, yo no necesito de Dios, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito nada. Pero sí necesitas de Dios. Necesitas volver la mirada a Dios. Hay que dejar el orgullo. Porque el orgullo, ¿qué dice? No se deje, ¿cierto? No le hable. Páguele con la misma moneda. Eso dice el orgullo. Ahora identifiquemos lo que hay adentro. ¿Será que adentro hay orgullo en nosotros? ¿Qué dice usted? Posiblemente. Y eso es lo que a este país lo tiene en crisis y conflicto. Pero lo segundo que podemos aprender es que Dios es un Dios de gracia. Y el único remedio para solucionar los conflictos es acercarnos a Dios para que Él nos otorgue y nos regale algo que se llama la gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que nos regale qué cosa? La gracia. La gracia de Dios. Pero la gracia solamente será otorgada a aquel que se despoja del orgullo y se humilla ante el Señor. Le será otorgada la gracia, de lo contrario no. Pero déjenme explicarle bíblicamente acerca de la gracia. Vamos a mirar qué es la gracia. Hay tres cosas que funcionan en la palabra y que Dios las hace funcionar. Una es la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es darle a la persona lo que se merece. Eso es justicia, ¿cierto? Lo que se merece. Si atraparon a una persona que hizo daños, ¿qué es lo justo? Que pague. Es lo que se merece. Pero también la palabra habla de otra función de Dios que es bien preciosa, y es la misericordia. Y cuando hablamos de la misericordia, ¿qué estamos diciendo? La misericordia es no darle lo que se merece. Tuvo la persona misericordia. Es lo que podemos también llamar el perdón. Uy, esta persona se merecía algo, pero dejémosla, no le vamos a dar. Se lo merece, pero tengamos misericordia. Pero también en el Señor hay algo que Él está regalando, y se llama la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es darle lo que no se merece. Dios es así con nosotros. A pesar que hemos pecado, Dios nos da lo que no merecemos. ¿Qué merecíamos nosotros? Lo justo era la muerte. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá por justicia. Pero Dios en su misericordia nos dio lo que no nos merecíamos, que era la salvación, que era la vida eterna. No nos lo merecíamos, pero Dios en su gracia envió a su Hijo amado por amor a nosotros y nos dio de su gracia. Amén. Es decir, que su gracia es infinita, es grande, y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque su gracia ha llegado a nosotros. Y al conocer al Señor Jesús, Él nos otorga algo que se llama la gracia. Pero la gracia no va a ser aplicada, no va a funcionar en mi vida si en mi vida hay orgullo. Mire, si hay orgullo, dudo mucho que la gracia de Dios funcione, porque entonces yo no necesito de Dios, yo no necesito ese regalo dado en su misericordia. Ahora, ¿qué implica el que el Señor me dé la gracia? ¿Qué implica en mi vida? ¿Qué implica? Número uno, y la palabra lo dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquel que experimenta la gracia debe entender que debe rendirse a Dios. ¿Qué debe hacer? Si todos los seres humanos
Si todas las personas entendieran este principio, se rendirían a Dios. Rendirnos al Señor, rendirse a Dios, es dejar que Él guíe nuestro camino. Rendirnos. Porque hay gente que dice, yo no me rindo y no me dejo. Esa es la expresión que se tiene, ¿cierto? Yo no me dejo. Si es que aquí los ramos ríos se nos distingue porque no nos dejamos. Aquí me conocen en el barrio porque soy el que más hablo duro. Pero resulta que Dios da gracia es al humilde y no al soberbio. Y basta con ver una persona soberbia, hermano. Usted no quisiera estar con una persona soberbia, con una persona altiva, llena de orgullo. Usted no quisiera estar con ella. Yo pienso, mis amados hermanos, que si nos rendimos al Señor, entonces Él obrará en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Rendirnos al Señor es la mejor solución que nosotros podemos tener. Rendir nuestra vida delante de Él. Ahora, lo siguiente que dice, que implica experimentar la gracia, la palabra lo dice. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué debemos hacer? Resistir al diablo. El diablo, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y vaya que va a utilizar otras personas para traer de pronto ese deseo de pelea. Porque si hay un conflicto en una familia, en una pareja, vienen voces. Esas voces no son de Dios. Vienen voces como esas que dice, eso déjelo, eso le pasa por haberse casado con ese remuesco. Esas voces vienen ahí al oído y vienen, y entonces la persona se amarga y dice, oiga, ¿verdad? Y mire, cuando hay conflicto, busque a Dios, ríndase a Dios. No busque consejeros, porque hay consejeros que están cargados de odio y le van a traer es un mal consejo y va a ser peor. Por eso hay que resistir al diablo. La Biblia habla en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra ¿quiénes? Potestades. Imagínense ustedes, gobernadores, todo eso. Tenemos lucha, la Biblia habla. Y como habla de lucha, ¿qué debemos estar? Firmes. ¿Qué implica experimentar la gracia? Por favor, sigamos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se puede convertir en lloro y vuestro gozo en tristeza. Acérquese a Dios. Creo que lo más sabio que podemos hacer en medio de los conflictos, de todo esto que está sucediendo, yo creo que lo mejor, lo más sabio, lo más prudente que el ser humano puede hacer es acercarse a Dios. La gente, cuando tiene conflictos, en lugar de acercarse a Dios, ¿qué es lo que hace? Se aleja. Viene un conflicto fuerte y más se aleja de Dios. Me parece más sabio, más prudente acercarnos a Dios. Estos tiempos nos han enseñado que debemos acercarnos a Dios. Dice la palabra, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Demuestre arrepentimiento. Aquí la palabra me habla de demostrar arrepentimiento. ¿Cómo se demuestra arrepentimiento? ¿Cómo se demuestra? Que si hay un conflicto, soy yo el que debo buscar y pedir perdón. Yo lo estoy demostrando, estoy haciéndolo visible. Porque muchos dicen, no, que me busque, que me ruegue. Yo no voy a rogarle a nadie. Necesitamos entender que debemos ser humildes. Dice la palabra, humillaos. Y humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Él nos va a exaltar. Amén. Eso implica la gracia según el texto.
Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos humillamos, ¿cierto? Esa gracia, hermanos, los conflictos se van a difuminar, van a ser pequeñas cosas que podremos solucionar, porque el que está en nosotros, si Dios está con nosotros, nos va a dar paz. Y dice, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por muy fuerte que sea la ofensa, nosotros hemos aprendido a resistir y a seguir adelante. Cuando no hay paz, hermano, cualquier cosita se estalla y eso se vuelve un caos. Dios guarde a Colombia. Los últimos acontecimientos que sucedieron en Colombia no nos dejan a nosotros muy bien parados a nivel internacional. ¿Por qué nos van a conocer? Qué gente tan peligrosa, qué gente tan brava, no saben resolver sus problemas. Para nosotros acceder a la gracia, entonces, debemos morir al orgullo. ¿Cuántos dicen amén? Morir al orgullo. Porque yo creo que esa ha sido la parte más fuerte en el ser humano por el cual no ha podido desarrollar o no ha podido arreglarla, vencer el orgullo. No le hablo, no vuelvo allá, que me rueguen, allá ellos. Yo pienso que el que se debe humillar es uno. Y si uno se humilla, Dios lo exalta a uno. Dios lo exalta a uno. Es necesario, mire, si conservásemos nosotros una actitud de humildad. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si perseveramos en tener una actitud de humildad, hermano, nos abrirá puertas. Usted quisiera y anhelaría estar con una persona humilde porque usted se va a entender con ella. Una persona humilde abre puertas. Una persona humilde tiene gracia, ¿o no? Pero una persona altiva, conflictiva, siempre va a generar odio y rencilla. Que Dios guarde nuestra vida, que Dios guarde nuestro corazón y sobre todo la vida de nuestros hijos, de nuestros muchachos. Porque de alguna manera ellos no saben receptar esos conflictos, sino su solución es la violencia. Dios guarde a Colombia una vez más. Hay una tarea que podemos hacer. ¿Quiere hacer esa tarea? La tarea que haríamos nosotros, apenas me miran, ay pastor, no nos coloque tareas, y los de los colegios dirán, ay, no más tareas. No es una tarea fácil, podemos hacerla incluso aquí mismo. ¿Qué podemos hacer? Primero, nosotros podemos identificar y combatir nuestros propios deseos. ¿Cuáles deseos hay en nosotros? Esos deseos que hay en nosotros. Ira. Ay, Dios mío, es que incluso una hermana me dijo, yo soy de un mal genio. Una hermana me dijo, yo soy terrible, que si vienen los ladrones los pongo a trapear. Brava. Sí. Y no vayamos tan lejos. Si algo sucede en nosotros es que a veces nos dejamos llevar de la ira. Y como diría una hermana que se congrega, lleva años y de pronto de un momento a otro se le salió el mal genio, y no dijo se le salió el mal genio, sino dijo, uy, se me salió el viejo hombre. Entonces quiere decir que no se ha convertido. ¿Qué puede identifique? ¿Qué es lo que hace que de pronto haya conflicto? Ira, envidia. Porque si de pronto el hermano Lácides viene con una camioneta bonita, alegre, y no falta el envidioso que le dice, pero esas son malas. Esas son malas, esas salieron malas. Envidiosos. Envidia, chismes, comparaciones. Pero mire aquel, yo siendo cristiano y ese siendo malo, mire cómo le va bien. No nos comparemos, porque generalmente a raíz de eso surgen los conflictos. Identifiquemos. Señor, guárdanos de la ira, guárdanos de la amargura, guárdanos, Señor, de hablar mal. Porque aquí la palabra dice, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas
a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que te juzgue, para que juzgues a otro? Dios nos guarde. Dios nos guarde de andar juzgando, de andar levantando voz donde no se debe hacer. Y mire, cuando existen conflictos entre dos personas, qué terrible es llevar ese conflicto a otro. Me encuentro con Angelita. ¿Y si sabe, Angelita? Ese Juan Diego hay que darle la cabeza. ¿Qué estoy haciendo? No estoy solucionando, sino estoy empeorando el conflicto. Le estoy dañando el corazón a la hermana Carmenza. Y a Juan Diego no le estoy diciendo lo que de pronto debiera de decírselo a él. Por eso dice, no murmure. No murmure ni de las autoridades. Más bien oremos. La Biblia nos dice que oremos por todos los que están en eminencia, por los que están en el gobierno. Oremos. Oramos también por los que representan estos jóvenes, que haya sabiduría en ellos. Y oremos por la iglesia, porque algunos lo que hacen es murmurar de la iglesia. Murmurar. Se fue un hermano de una iglesia y a veces llega a otra iglesia a murmurar de esa iglesia. Muy fuerte, muy fuerte. Si alguna persona viene de otra iglesia y viene y me dice, mire, la iglesia donde vengo es poderosa, pero quiero congregarme acá, yo veo que esa persona viene a traer bendición. Pero cuando viene, uy, no, es que en esa iglesia no hacen ese pastor ni ora ese pastor, y empieza a hacer comparaciones, yo veo que vienes a traer conflicto al lugar. Dios nos guarde de eso. Amén. Dios nos guarde de eso. Segundo, primero es que identificar. ¿Qué puede suceder en nosotros que a veces hay conflicto? ¿Será nuestro orgullo? ¿Será nuestra ira? ¿Será nuestra amargura? Segundo, agradezca a Dios en todo lo que hagamos. La palabra dice, dad gracias a Dios en todo. Primera Tesalonicenses 5:16. Dad gracias a Dios en todo, porque está la voluntad en Cristo Jesús para con nosotros. ¿Usted puede estar agradecido? Yo estoy agradecido con Dios por la vida, por todo lo que está sucediendo. Así es de que démosle gracias a Dios por lo que Él nos regala, que a veces sin merecerlo Él nos lo regala. Lo que usted tiene, Dios se lo ha regalado. Dele gracias a Dios por el alimento que tiene. Uy, se puso caro. Gloria a Dios, gracias por lo que hay. Otros que no tienen. Ya va a pasar pronto, porque esto no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y tercero, puede hacer lo siguiente. Y eso es muy importante. Trate a los demás como a usted le gustaría que lo trataran. Trátelos con gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo puede tratarlos? Como a mí me gustaría que me trataran. Con gracia. Cuando está esa gracia, hay bendición. Cuando yo trato a los demás como a mí me gustaría que me trataran, qué especial sería. Esa sería una reflexión. ¿Qué nos impulsa esta palabra? ¿Qué nos hace reflexionar esta palabra que he querido compartir? A que aprendamos a resolver los conflictos, a que aprendamos a dejar el orgullo y a someternos a Dios, a que vivamos humillados, dice la palabra, bajo la mano poderosa de Dios. Y creo que este momento nos lleva a orar a Dios, a pedirle perdón al Señor, porque muchas veces los conflictos han sido por orgullo. Amén. Gracias. Ha sido por orgullo. Muchas veces de nosotros. Que Dios nos guarde y que nosotros cambiemos un poquito esa parte, digamos, me rindo a Dios, me someto a Dios. Cuando yo me someto a Dios, entonces el Señor obrará. Y créame, ese conflicto va a pasar. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos infinitas gracias, porque eres dador de la vida. Gracias, Señor, porque muchas veces creemos que son los demás los que tienen la culpa, cuando en muchas ocasiones somos nosotros, nuestro orgullo, nuestra ira, nuestro resentimiento, que hace que nosotros generemos ese conflicto.
Si ha habido conflicto de parte de nosotros, perdónanos. En la oración del Padre nuestro dijiste, y perdonen nuestras faltas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener humildad delante de ti, a ser humildes, como dice la palabra, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso lo dice la palabra y lo dijiste tú, Señor Jesucristo. Que podamos aprender de esa acción y podamos vivirla, Señor, en nosotros como familias. En nuestra familia, Señor, si hay conflictos, aprendamos a superarlos y no permitir que el orgullo dañe nuestra vida. Bendecimos nuestra familia. ¿Por qué no bendice su familia? Y si usted está cerca,